¿Quieres escuchar sobre nuestro programa de salud y pérdida de peso? Mi nombre es Nick Howard de Best Body Health Coaching y estoy aquí para contarte por qué nuestro programa funciona y cómo funciona. Muy bien, todos tenemos cuerpos con los que nos movemos por la vida y usamos estas cosas para hacer ciertas cosas. Y a veces sentimos que nos frenan, a veces sentimos que están muy bien y realmente no entendemos cómo estas cosas están afectando nuestra vida diaria y cuánto mejor podrían ser las cosas. Lo primero que hacemos es una evaluación de la persona que tenemos delante. Así que averiguamos cómo está el sistema endocrino de esa persona. Eso significa el sistema glandular. Y las glándulas son pequeños glóbulos grasos que producen hormonas y se comunican entre sí mediante el uso de hormonas que viajan por el torrente sanguíneo y que llegarán a otra hormona o a un órgano. Y ese órgano u hormona llevará a cabo una orden y luego enviará una hormona de regreso al originador de esa comunicación, que es la glándula original, y en ese momento se completa todo el ciclo de comunicación. Pero el problema con estos pequeños glóbulos grasos es que empiezan a absorber toxinas y entonces se alteran, lo que significa que o bien empiezan a comunicarse demasiado, es decir, producen demasiada hormona, o se comunican muy poco y no producen suficiente de esa hormona o simplemente no se comunican en absoluto. Así que tomemos como ejemplo el cuerpo femenino. Cuando un cuerpo femenino nace, se le da una cierta cantidad de óvulos y pasa por la vida hasta aproximadamente los 12 o 13 años, cuando ese cuerpo entra en la pubertad. Y entra en la pubertad cuando una pequeña glándula en el cerebro se activa y envía una hormona a los ovarios a través del torrente sanguíneo como una forma de comunicación. Y le ordena a esos ovarios que liberen un óvulo. Y con ese ciclo, la niña pasa por su ciclo menstrual, que usualmente transcurre sin incidentes, especialmente a una edad temprana. Pero lo que empieza a suceder en la vida es que ciertos disruptores entran en el sistema y comienzan a acumularse en estos pequeños glóbulos de grasa. Así, se acumulan en los ovarios o en esta glándula del cerebro o también en otras glándulas del cuerpo. Como resultado de eso, hace que estas hormonas se produzcan en un volumen demasiado alto o demasiado bajo por parte de la glándula. Así que la comunicación se vuelve o demasiado intensa o demasiado débil o simplemente no ocurre en absoluto. Ahora, tomemos el ciclo menstrual. Entonces, la hormona baja hasta los ovarios y libera el óvulo. Los ovarios liberan la hormona que vuelve al cerebro y le dice, vamos, ya se ha realizado, todos están contentos. Y el ciclo de comunicación es muy sensato y muy fluido. Pero cuando estas hormonas se alteran, entonces empieza a convertirse en un problema, especialmente cuando una mujer entra en la menopausia, porque ahora esta glándula en el cerebro sigue enviando la orden de liberar un óvulo y ya no quedan óvulos, así que el cuerpo entra en este ciclo de comunicación como psicótico y entonces las glándulas suprarrenales entran en acción, así que todo tipo de cosas empiezan a desmoronarse. De hecho, las cosas pueden haberse desmoronado mucho antes de eso también. Por ejemplo, si hay demasiados disruptores que se han acumulado en los ovarios, entonces verás que los ovarios empiezan a desarrollar quistes o fibromas, o aparece esto que se llama SOP, que es el síndrome de ovario poliquístico y todo tipo de cosas. Y eso puede causar un ciclo menstrual horrible donde la chica sufre migrañas o calambres terribles que la obligan a quedarse en cama todo un día o incluso se vuelve infértil. Todo tipo de cosas pueden suceder cuando este ciclo se ve alterado. Eso hace que una chica pase su vida teniendo este problema de que cada 4 semanas habrá un inconveniente con su ciclo menstrual. Y realmente es solo por la dieta y factores ambientales, los cuales pueden revertirse con bastante facilidad. Lo curioso que notarías en una mujer así es que tendría un tipo de cuerpo específico. Así que la grasa comienza a acumularse alrededor del área que ha sido alterada. Así que notarás que una chica que tiene peso en los glúteos o en las caderas y un poco de barriga debajo del ombligo, unos muslos grandes y la parte superior de su cuerpo es desproporcionadamente más pequeña que la parte inferior. Eso indicaría que hay algo sucediendo con los ovarios, lo cual no es lo que queremos. Así que otra parte del sistema endocrino que podría verse alterada son las glándulas suprarrenales.
Así que las glándulas suprarrenales pueden verse alteradas por una pérdida que una persona haya experimentado en su vida. Un trabajo estresante, una infancia difícil, ya sabes, podría ser la pérdida de un ser querido o incluso de una mascota. O simplemente tener a alguien tóxico en tu entorno. Y esto hace que las glándulas suprarrenales produzcan una hormona llamada cortisol, que es necesaria en el cuerpo, pero no en grandes cantidades. Así que esta glándula comienza a producir este cortisol en cantidades demasiado altas, con demasiada comunicación, si lo quieres ver de esa manera. Y lo que eso empieza a hacer es que comienza a robarle proteínas al cuerpo, toma esa proteína y la convierte en grasa o en glucosa, que luego se transforma en grasa y se acumula alrededor de las glándulas suprarrenales que están alteradas. Las glándulas suprarrenales se encuentran encima de los riñones, así que están más o menos por aquí. Y empieza a acumular peso alrededor de la zona media. Así que empezarías a desarrollar una barriga flácida y colgante. No sería una barriga dura que sobresale como una sandía. Sería más bien una barriga flácida que cuelga sobre el cinturón. También desarrollarías lo que llamamos mangos de amor o llantitas. Y tendrías esa típica llanta alrededor de la cintura. Y eso es todo. Un indicador de que hay algo ocurriendo con las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales también te hacen despertar de repente a las 2 o 3 de la mañana y preocuparte por cosas sin importancia. Además, la tiroides puede ralentizarse. Y si la tiroides se vuelve más lenta, la tiroides regula el metabolismo. Así que ahora si tu tiroides se ha vuelto más lenta, es obvio que entonces tendrías un metabolismo más lento. Eso significa que empiezas a ganar peso en todo el cuerpo. Así que primero empiezas a desarrollar una papada y luego comenzarás a ganar peso en todo el cuerpo. El problema con la glándula tiroides y la acumulación de grasa es que es un tipo específico de grasa la que empieza a acumularse en el cuerpo. Así que es como agua y grasa que se han mezclado y se convierten en una especie de lodo pegajoso que se aloja entre las células del cuerpo y se vuelve muy difícil de eliminar a menos que empieces a tratar tu glándula tiroides y realmente no quieres que te la quiten. Hay formas de solucionarlo, así que tienes todos estos diferentes problemas que pueden ocurrir en el cuerpo en lo que respecta al sistema endocrino. Parte del sistema endocrino es el hígado. Ahora, mucha gente dice que es un órgano y absolutamente lo es, pero en realidad también se considera parte del sistema endocrino porque convierte diferentes tipos de hormonas. Tiene tantas funciones y es un órgano maravilloso. Y cuando se ve alterado o dañado, es el único órgano en el cuerpo que puede repararse a sí mismo hasta recuperar el 100% de su funcionalidad. Así que todo lo que necesitas es aproximadamente el 25% de él para trabajar y ese hígado se arreglará solo. Por eso necesitas eliminar la grasa de tu hígado para que funcione correctamente y lograr que ese hígado fluya bien, lo que nos lleva a la vesícula biliar. Y si tu vesícula biliar no está funcionando correctamente, entonces empiezas a tener problemas con tu sistema digestivo. Si tu sistema digestivo no está funcionando bien, entonces vas a empezar a tener problemas con las propiedades inmunológicas y todo ese tipo de cosas también. Así que es un efecto dominó completo cuando el hígado se ve comprometido. Esto nos lleva a la siguiente hormona, que probablemente es uno de los factores más importantes en el cuerpo de cualquier persona. Quiero decir, tienes cuerpos femeninos, tienes cuerpos masculinos y cada uno tiene sus diferentes tipos de hormonas que pueden causar estragos en sus respectivos cuerpos. Pero la única hormona que causa estragos en el cuerpo de todos es la insulina. Así que aquí está el asunto con la insulina. Cada vez que comes algo, ya sea azúcar, carbohidratos, grasa o proteína, no importa. El páncreas detecta que se ha comido algo y que se está produciendo glucosa que va a la sangre. Así que normalmente cuando una persona sigue una dieta alta en carbohidratos, alta en azúcar o incluso alta en proteínas, el hígado lo convierte en glucosa y hay un exceso de glucosa en la sangre. Entonces la insulina entra en acción y elimina ese exceso de glucosa. Así que el páncreas tiene que producir suficiente insulina para eliminar ese exceso de glucosa. La otra función importante que tiene la insulina en el cuerpo es que actúa como una llave que abre la cerradura de la célula o la puerta de la célula. Así que abre esa célula para que pueda aceptar nutrientes en su interior.
Ahora, el problema surge cuando tus niveles de insulina son demasiado altos porque tus niveles de glucosa son demasiado altos, ya que la insulina está tratando de eliminar el exceso de glucosa de tu sangre porque la persona está comiendo demasiados carbohidratos o demasiado azúcar. Entonces, las células se inflaman por el exceso de insulina y comienzan a dañarse por tener demasiada insulina. Así que estas pequeñas células son pequeños organismos por sí mismos, pequeños organismos individuales que tienen un instinto de supervivencia propio. Y ellas dicen, espera un momento, esta cosa de la insulina nos está dañando. Vamos a cerrarnos ante ella. Ya no vamos a aceptar más esta insulina. Así que se vuelven resistentes a la insulina. Ahí es donde aparece la resistencia a la insulina. Y esto probablemente comienza unos 15 años antes de que la persona siquiera sea diagnosticada con diabetes tipo 2. Así que ahora lo que podemos extrapolar de eso es que estas células no se están abriendo a los nutrientes, lo que significa que no estás recibiendo nutrientes dentro de la célula porque la célula no está permitiendo la insulina. Entonces ahora empiezas a pasar hambre. Entonces, ¿qué hace el cuerpo con esos nutrientes? Los convierte en grasa y empiezas a acumular grasa por todo el cuerpo. En otras palabras, estás subiendo de peso, pero te estás muriendo de hambre, así que sigues teniendo hambre. Y cuanto más hambre tienes, más comes, más insulina produce tu páncreas y más resistentes se vuelven tus células a la insulina. Así que nuestro trabajo en Best Body Health Coaching es bajar esos niveles de glucosa a un rango aceptable, mantenerlos ahí de manera estable para que tus niveles de insulina eventualmente se sincronicen y también bajen a un rango estable y las células digan, oh, espera un segundo, estas cosas no son tan peligrosas como antes. Ahora podemos volver a abrirnos a la insulina, lo que llamamos sensibilidad a la insulina, que es lo opuesto a la resistencia a la insulina. Así que ahora las células se abren y como en nuestro programa te alimentamos con comida densamente nutritiva, eso es lo que está entrando a las células y las células comienzan a regenerarse y reconstruirse con esta comida densamente nutritiva. Luego también tienes el sistema de cómo las células mueren y se crean nuevas células en el cuerpo. Entonces, lo que sucede ahora es que tienes diferentes células en todo el cuerpo. Tienes células óseas, células de la piel, células cerebrales, células hepáticas, todos estos diferentes tipos de células y ellas se van a reconstruir con la comida que estés comiendo. Así que si estás comiendo hamburguesas, papas fritas, pasteles, donas, alimentos transgénicos específicamente, eso es lo que tus células van a empezar a usar para reconstruirse. Entonces, cuando estas cosas dañan a las nuevas células que se están formando, es cuando empiezas a desarrollar cosas como el cáncer. Así que estas células se alteran, se vuelven anómalas y crecen de una manera muy extraña y no son células normales. Por eso no quieres estar alimentando a tu cuerpo con eso. Quieres que tu cuerpo empiece a crecer y reconstruirse con cosas realmente buenas como los vegetales, proteínas moderadas y las buenas grasas y aceites. Así que eso es lo que hacemos en nuestro programa. Logramos que tus células se vuelvan sensibles a la insulina para que se abran y acepten esos nutrientes realmente nutritivos y el cuerpo comienza a recuperarse. Así que todo tipo de problemas en el cuerpo empiezan a mejorar en ese momento. Y es que hay tantos problemas en el cuerpo que pueden surgir debido a un sistema endocrino alterado, por tener demasiada insulina y demasiada glucosa, por una dieta alta en carbohidratos, alta en azúcar, alta en transgénicos y alta en toxinas, que son demasiados para mencionarlos todos. Pero ocurren cosas realmente increíbles cuando empezamos a alimentar al cuerpo con lo correcto. Y de eso se trata nuestro programa, en pocas palabras. Así que si quieres saber más sobre nuestro programa, puedes descargar nuestra aplicación. Los enlaces estarán abajo. Se llama Health Track Me. Puedes hacer una evaluación gratuita en esa aplicación. También puedes visitar nuestro sitio web. El enlace para eso también está abajo. Y revisa nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. Y estaremos muy felices de ayudarte y de hacer una consulta gratuita contigo después de que completes la evaluación en nuestra aplicación. Y realmente nos gustaría verte en el programa.
Nuestro propósito con este programa es hacer que el ser humano vuelva a estar sano y darle el conocimiento para mantenerse saludable, vivir feliz y con mucha longevidad.